En la siguiente presentación vamos a ver el funcionamiento del módulo universal de Autosave para la gestión y el control de backups de ficheros y carpetas. Esta presentación se estructura en que veremos primero una arquitectura de la solución, de la demo que se ha preparado. Veremos cuál es el procedimiento o la forma normal de actualizar estos ficheros y carpetas para tener un control de las diferentes versiones. Veremos cómo realizar comparativas tanto manuales como automáticas entre las diferentes versiones que se han realizado o de los ficheros en sí. Veremos un ejemplo de cómo recuperar versiones anteriores en caso de una modificación no deseada. Y finalmente veremos las bondades del portal web que nos ofrece. La arquitectura de Autosave está compuesta por tres componentes, lo que es el servidor, lo que son los agentes y lo que son los clientes de Autosave. Para la demo que vamos a mostrar hoy, utilizamos dos máquinas, una que haga de servidor y otra que va a hacer de cliente y agente a la vez. En el servidor es donde se han instalado todos los componentes de software de Autosave que permitan la creación de los diferentes dispositivos, la gestión de las licencias, el editor de clientes y qué máquinas pueden interactuar con el sistema, el editor de usuarios y sus privilegios y otras piezas de software que se utilizan para el correcto funcionamiento del sistema Autosave. En el equipo cliente está instalado solamente la parte de cliente de Autosave y la parte de agente, ya que este equipo también servirá para realizar comparativas planificadas. Además, en este equipo es donde está físicamente la información de la que queremos gestionar las copias de seguridad. En este caso se ha creado una carpeta compartida en el CData, donde hay en principio documentos importantes, que para este ejemplo que vamos a ver se trata de una imagen para que así poder ver los cambios de forma visual. El procedimiento que marca Autosave para la actualización controlada de los programas es el siguiente. En primer lugar, en la máquina cliente Autosave hay que ejecutar y autenticarse en el sistema de Autosave, lo cual pues va a provocar una actualización del cliente, se abrirá el programa y aquí nos aparecerán la lista de programas a que el usuario que se ha utilizado para autenticarse tiene acceso. En este caso, vamos a abrir el primer programa, es un programa universal, y aquí observamos que es un programa que actúa sobre este dispositivo. Este dispositivo es un recurso compartido de Windows, en este caso es la carpeta data del equipo AS Client, que es este mismo, y actúa sobre esta lista de ficheros, que en este caso es el archivo imagen que hemos visto anteriormente, aunque esto se puede editar y se pueden utilizar pues wildcards, ¿no? Para decir, por ejemplo, todos los archivos de este recurso compartido se podría realizar, para hacer un programa para controlar las copias, las versiones de un conjunto de ficheros. En este caso vamos a utilizar la imagen. Y nos muestra, de esta imagen, nos muestra pues varias cosas. En primer lugar nos muestra qué versiones tenemos almacenadas. En este caso tenemos la versión inicial, con solamente una revisión, que representa la versión inicial de la imagen en la que hemos empezado a trabajar. Y después tenemos la versión current, que es la versión actual sobre el trabajo día a día, donde hay un conjunto de revisiones, que empieza desde la versión inicial, que es la misma que esta versión, y la revisión 21, 22, 23, donde hemos ido añadiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, en la versión 21 hemos añadido unas bolas azules, en la 22 un rectángulo rojo, en la 23 una flecha negra, y para todas estas revisiones pues vemos, bueno, pues el identificador, cuándo se ha realizado, cuál es la cuenta de usuario que ha realizado este cambio, desde qué cliente, desde qué ordenador, la forma como ha realizado este cambio, que aquí por ejemplo tenemos que la 20 fue una restauración de una versión, que era esta de aquí, y el resto de actualizaciones ha sido un método de utilizar el propio editor de ese archivo. Por ejemplo, si quisiéramos realizar una versión nueva, pues simplemente le daríamos el botón de Launch, el cohete azul. Lo que va a hacer en este momento es descargarse la revisión 23 del servidor
cogerla al cliente y abrirla con el editor. En este caso el editor es el Paint. Y aquí tenemos el archivo con las diferentes modificaciones que se han ido realizando en cada una de las revisiones. Ahora incluso podríamos añadir, por ejemplo, un triángulo así de color lila, para hacer un cambio, bueno, que sea visual. Tenemos aquí un triángulo. Guardamos estos cambios. Autosave detecta que se ha realizado un cambio, nos obliga a escribir una descripción. Añadir triángulo lila. Y ahora nos queda la revisión 24 con esta modificación. Esto internamente lo que ha hecho es coger este archivo o este cambio y enviarlo al servidor, que lo habrá almacenado internamente en su repositorio. Por ejemplo, en el servidor, si vamos al repositorio, que no deja de ser una estructura de carpetas dentro de Windows. En este caso, la estructura de carpetas está localmente dentro del mismo servidor, aunque podría ser almacenamiento externo. Por ejemplo, vemos aquí pues, el repositorio para el programa 4, que es el programa 6 que estamos toqueteando. Vemos las diferentes revisiones y versiones. Si cogemos la última, es un archivo zip, donde está el fichero de imagen que hemos modificado, incluyendo la modificación. Entonces las diferentes revisiones tienen los diferentes versiones de los cambios que se han ido realizando y se han organizado internamente. Autosave las ha organizado a su manera. Aunque eso no implica que si algún día el sistema Autosave dejase de funcionar, perdamos el acceso a las diferentes versiones, porque al final se almacenan en archivos zip dentro de una estructura de carpetas estándar. Bueno, si volvemos al cliente, aquí nos encontramos, pues bueno, que tenemos las diferentes revisiones con los diferentes cambios de manera controlada y supervisada por Autosave. Evidentemente, al realizar cambios a través de la interfaz de Autosave no implica, bueno, de hecho implica que el cambio se ha realizado dentro del archivo. En este caso, si miramos el archivo físico del recurso compartido que estamos monitorizando, tiene el último cambio que hemos realizado. Una vez ya tenemos creadas diferentes versiones y revisiones de los programas en Autosave, podemos aprovecharnos de la funcionalidad de comparación del sistema y de esta manera poder revisar cuáles son los cambios que han habido entre las diferentes versiones o qué diferencias hay con el programa o fichero actual con alguna de las versiones en particular. En Autosave hay dos tipos de comparaciones, las manuales y las automáticas planificadas. Las del primer tipo, las manuales, se realizan de forma, como indica el nombre, de forma manual, desde el propio cliente de Autosave. Tanto en el PC de cliente, se accede al software de cliente y una vez autentificado, pues donde tenemos las diferentes versiones, podemos hacer la comparación. Simplemente haciendo clic derecho sobre la revisión que queremos comparar y la podemos comparar, por ejemplo, con la versión inicial. Y esto pues realiza la comparación. Y nos debería aparecer en breves instantes un informe que está almacenado en el servidor sobre el resultado de esta comparación. En este caso, este informe nos dice que se ha comparado la versión 23 con la versión inicial desde este cliente en este fichero de esta hora, y nos dice que el fichero que está monitorizado es diferente, que hay diferencias. Si hacemos clic nos salen las diferencias. Vemos que lo que es la versión inicial, simplemente había una fila de redondas verdes. Le hemos comparado con la versión actual, o la versión 23 mejor dicho, que son las diferentes bolas y el rectángulo de la flecha. Y por tanto la diferencia es pues lo que está marcado en rojo. De la misma manera, podemos realizar una comparación manual con el fichero que está efectivamente en disco, en el recurso compartido que está siendo monitorizado. En este caso, vemos que en la imagen pues, contiene la última versión, que tenía el triángulo, y si lo comparamos con la versión 22, por ejemplo,
Bueno, cogeríamos la revisión 22, la comparamos con el dispositivo a través del agente. De esta manera nos genera un informe en el servidor. Pues nos indica que lo que está en el dispositivo con la revisión 22 es diferente y como antes podemos ver cuáles son las diferencias. En el fichero, en el dispositivo, recurso compartido es esto. La revisión 22 tiene esto, por tanto las diferencias son estas de aquí que están en rojo, la flecha y el triángulo. El segundo tipo de comparativa que tiene Autosave sea aquellas comparaciones programadas y que se realizan de forma automática. Estas configuraciones se realizan desde el servidor, desde un programa que se llama el Command Group Editor. En este caso podemos encender el Command Group Editor. Como siempre nos pide autenticación, nos autenticamos en el sistema. Y en el Command Group Editor lo que veremos es, bueno, podemos hacer varios grupos de comparación. En este caso he creado un grupo que contiene la comparación del programa que estamos modificando. Simplemente se especifica a qué horario empezará de forma automática, cuál es el tiempo máximo de ejecución que le dejamos y en qué intervalo de tiempo se va a ejecutar. Nunca, o cada domingo, cada lunes, semanalmente cada miércoles, o los días pares, los días impares, cada día, los días de trabajo, los fines de semana, un día en específico de forma mensual. Bueno, se especifica el intervalo de tiempo en que se va a realizar esta comparación. Es importante remarcar que se limita la duración máxima en que puede tardar en realizar esta comparación. Esta limitación se configura por el simple hecho de que Autosave, las comparaciones programadas las ejecuta de forma secuencial, en función de la hora de que empieza. Entonces, cuando al ejecutarse de forma secuencial, no empieza la segunda comparación hasta que no termina la primera. Si esta primera se quedase bloqueada por el motivo que fuese, pues lo que va a hacer Autosave es que cuando supere el tiempo máximo de duración, cortará ese proceso y continuará con la siguiente comparación. Y así evitamos que haya una comparación que al quedarse bloqueada, pues bloquee al resto. De todas maneras, hay opciones de configurar pues, cuántos reintentos quieres que se hagan. Si quieres que esos reintentos se hagan al final de la lista de comparaciones, es decir, que si una comparación se bloquea o falla, pues se reintente después de realizar el resto de las comparaciones. Y el auto-update es que si encuentra alguna diferencia, pues que genere una nueva versión nueva o una nueva revisión en el servidor, en el repositorio. También comentar que el resultado de estas comparaciones automáticas pues se pueden notificar pues, por correo electrónico y te envían un email cuando tienen fallo o diferencias, ¿no? También se tiene que indicar cuál es el programa al que hacemos referencia, de manera que en un grupo de comandos, en una comparación, podemos hacer y poner varios programas a comparar. Y cuál es la acción que queremos realizar. En este caso, hemos puesto que compare la versión current, la actual, con el dispositivo, es decir, con el recurso compartido de disco. Se podría poner simplemente actualizar la versión actual con lo que hay en el dispositivo o comparar la versión current, la actual, con una versión que tuviésemos almacenada en Autosave. En este caso solo tenemos una, que es la inicial. O comparar lo que hay en el dispositivo con esta versión. En este caso nos interesa comparar la versión actual con lo que hay en el dispositivo. Y si hay diferencias, quiero que me genere una nueva versión en el programa. No hemos modificado nada. Muy bien. Entonces, ahora cuando esto ya está programado, cuando llegasen las 5:20 del periodo de tiempo de que toca, pues se ejecutaría esta comparación. Aunque tenemos la opción de forzar y que se ejecute en este momento. Entonces aquí fuerza, se ejecuta y como antes podemos ir al portal para ver el informe de resultado.
Como podemos ver en el portal, pues se acaba de ejecutar una comparación, no se han detectado diferencias y por tanto pues, es lo que hay en el fichero que hemos comparado con la última versión, pues coincide. Comentar que las comparaciones programadas se ejecutan siempre en el agente y no tanto como en el cliente como teníamos la opción cuando lo hacíamos de forma manual. Gracias a tener un repositorio con todas las versiones de cada uno de los programas y la capacidad de compararlas y revisar las diferencias entre estas versiones y el programa real o el fichero real, esto nos permite fácilmente detectar cambios no deseados y tirar para atrás de forma fácil. Por ejemplo, imaginemos que en nuestro fichero importante que tenemos en el recurso compartido, alguien por error o por algún motivo pues altera la información sin pasar por el control de cambios de autosave. Por ejemplo, pone una cosa que nos evita ver los contenidos. Y lo guarda, lo sobrescribe, sin haber hecho un backup. Ahora mismo la información pues, no tiene valor para nosotros. Entonces, con autosave lo que conseguirá es que gracias a las tareas programadas que hemos definido, podemos ver en el servidor, que vamos a comparar la versión actual con lo que hay efectivamente en el fichero, pues esto detectará ese cambio y nos dará paso a detectarlo y poderlo revertir. Por ejemplo, vamos a lanzar de forma manual esta comparativa automática para que haga la comparación ahora y no a las 5:30 de la tarde. Que lo que va a hacer esta comparación es comparar la última versión que teníamos guardada en nuestro repositorio con el contenido del fichero que hay en el recurso compartido. Entonces, si vamos al portal para ver el resultado de esta comparativa, vemos que, bueno, hace unos segundos se ha hecho esta comparativa y se han encontrado diferencias. Concretamente, podemos hacer clic para ver el resultado, nos indica que hay diferencias y esas diferencias son pues este recuadro rojo que hay encima, ¿no? que es el, bueno, lo que hay ahora en el disco versus la versión que teníamos almacenada. Vemos que está tapado. Por tanto, queremos deshacer este cambio. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácilmente. Simplemente lo único que falta hacer, lo que es necesario, es ir al cliente, acceder al cliente autosave, loguearnos, acceder al programa. Nos ha creado esta versión nueva, la 25, automáticamente por la comparación automática del Face Comparison, que esto es el grupo comparado que teníamos definido en la parte del servidor, se llama Face Comparison. Como hemos indicado en la configuración que me haga un auto-update, esto ha generado que en el cliente se haya generado una revisión nueva. Esta revisión es incorrecta. Queremos recuperar la última buena, que era la 24. ¿Qué tenemos que hacer? Pues marcar la 24, convertirla, restaurarla como la actual, recuperación de la versión correcta, por ejemplo. Simplemente esto nos va a generar una nueva revisión, la 26, que tiene el mismo contenido que la 24, y coger la 26 y desplegarla o recuperarla en el recurso compartido, en el dispositivo del programa. En este caso, haríamos botón derecho, seleccionaríamos descargar al dispositivo a través del agente, por ejemplo. Me pide confirmación, le doy OK, me dice que OK, que se ha copiado. Entonces, por un lado, vemos que si vamos al disco, al recurso compartido, donde está la información, hemos recuperado la versión correcta, la versión que no tenía el cuadrado encima, y todas estas acciones han quedado registradas en el portal. Observamos como la comparación que hemos forzado
pues ha detectado las diferencias y después cómo hemos descargado de forma satisfactoria la versión 26, la revisión 26 hacia el dispositivo para recuperar la versión que nos interesaba. Finalmente hablaremos del portal web de Autosave. Este portal es una nueva característica de las versiones 7 superiores que ofrece una forma centralizada para acceder a toda la información que gestiona Autosave. Para acceder al portal simplemente necesitamos un navegador, ir a la ruta del servidor donde se encuentra el portal, autenticarnos con un usuario válido del sistema de Autosave y aquí nos ofrecerá pues un dashboard que es editable donde nos muestra pues así información resumida de las revisiones, los errores, las comparaciones, las diferencias que se han ido encontrando en el periodo de tiempo determinado. Tenemos, por ejemplo, un menú de información donde tenemos toda la documentación del funcionamiento de Autosave, del portal. Pues es la ayuda de cómo funciona cada una de las características del producto. Organizar diferentes temas. Y bueno, aquí tenemos una guía rápida para acceder a la ayuda del producto. Además, también tenemos enlaces muy útiles para instalar clientes Autosave. Recordemos que Autosave normalmente en sus licencias no limita el número de clientes que puedas tener instalados. Entonces es muy fácil, pues simplemente desde un equipo limpio, acceder al portal, ir a la opción de los instaladores de Autosave y simplemente instalar las librerías y los productos necesarios para convertir esa máquina en un cliente de Autosave. También es interesante ver, por ejemplo, toda la información referente a los programas que están configurados. Desde aquí, y que hemos utilizado al visualizar los repos, pues tenemos una lista de los diferentes programas que tiene acceso a visualizar el usuario que utilizamos. Podemos entrar dentro de un programa en específico. Aquí dentro podremos ver las diferentes revisiones, versiones que contienen este programa, las diferentes revisiones, las diferentes versiones, los comandos que se han ejecutado sobre este programa, pues qué acciones han hecho, las comparaciones, links a los resultados y a los repos de esas comparaciones. Y aquí tienen un poco la trazabilidad de cuándo se ha hecho, qué se ha hecho, cuál ha sido el resultado. También tenemos un listado de los dispositivos de este programa, que en este caso es un recurso compartido, que lo hemos llamado de esta manera, y un tracking de la actividad de los usuarios, es decir, qué han hecho los diferentes usuarios que puede tener el sistema en este programa. Y aquí podemos ver pues, que la cuenta del sistema, que es lo que hemos estado utilizando, en qué fecha y hora, pues qué es lo que hay, cada una de las acciones. Ha descargado el programa, ha comprobado, ha verificado que la versión actual es la que está en el dispositivo, ha quitado un bloqueo del programa, ha copiado la versión 26, bueno, todas las acciones, todos los clics que ha hecho el usuario, de manera que podemos tener trazado qué ha hecho cada uno de los diferentes usuarios a lo largo del tiempo con este programa en concreto. Después tiene una opción de poner páginas custom, es decir, tú te puedes crear páginas web propias y, digamos, incrustarlas dentro del portal de Autosave. Y también tenemos otras páginas interesantes, como por ejemplo tener un resumen de las programaciones, las comparaciones programadas que están definidas. En este caso, pues tenemos una comparación que se ha ejecutado varias veces. Aquí sí que podemos ver el histórico de ejecución de las diferentes programaciones y cuál ha sido el resultado. Diferencias, ver las diferencias, etcétera. Otra página interesante, por ejemplo, es ver las revisiones, tener visualmente un gráfico donde se vean las diferentes revisiones cuando se han ido haciendo. Y aquí tenemos en formato tabla las diferentes revisiones de este programa que hemos ido creando en esta demo. E incluso en este gráfico pues podemos hacer zoom y decir, pues mira, en este periodo de tiempo veo que hay muchos cambios. ¿Cuáles son? Pues son estos de aquí. Y estos de aquí, pues, ¿qué ocurre? Aquí está el comentario, cuál es el número de revisión, el comentario que has obligado a poner,
quién lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, y el programa en sí, por si quieres entrar y entonces ver la información de ese programa en concreto, como ya anterior. Es decir, el portal de Autosave nos centraliza toda la información y del control de versiones y comparativas que se han realizado de forma manual o automática, una forma fácil de acceder a través de un navegador web.